Algunas actitudes que aceptas hoy están erosionando silenciosamente tu autoestima. Y lo peor es que quizás ni siquiera te des cuenta. Carl Jung, uno de los mayores referentes de la psicología profunda, nos advirtió sobre patrones que, si se ignoran, tienen el poder de sabotear completamente nuestra identidad, nuestras relaciones e incluso nuestro destino. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti se encoge cuando alguien te trata de cierta manera? ¿Te sorprendiste justificándote por cosas que no hiciste o aceptando culpas que no son tuyas? Eso no es debilidad. Es un reflejo inconsciente de condicionamientos profundos que te impiden ver con claridad lo que realmente es inaceptable. En Minanushintu, este video, vas a descubrir los 8 comportamientos que Carl Jung nos advierte que jamás debemos tolerar, por más comunes que parezcan. Lo que vas a entender aquí no se aprende en conversaciones casuales. Son revelaciones que pueden cambiar para siempre la forma en que te posicionas en el mundo. Cuando dejes de aceptar lo inaceptable, vas a notar que tu vida comienza a alinearse con lo que realmente mereces. Tu valor no depende de la aprobación de los demás, y mucho menos debe ser moldeado por dinámicas tóxicas. Este contenido no trata de volverte más duro, sino de volverte más íntegro con tu verdad. Y todo comienza ahora entendiendo las señales que ya no puedes seguir ignorando. Santiago siempre fue ese tipo de persona que todos veían como amable, siempre disponible, siempre comprensivo. Él creía que decir no era egoísmo, que poner límites era grosero, que perdonar todo el tiempo era un acto noble, y durante años esa imagen de hombre bueno lo sostuvo. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo, se estaba volviendo invisible. Las personas lo interrumpían, ignoraban sus opiniones, se aprovechaban de su buena voluntad y siempre lo dejaban para lo último. Lo que comenzó como empatía, con el tiempo se transformó en sumisión. Santiago no lo notaba, pero estaba entrenando a los demás a faltarle el respeto. Con cada comportamiento inaceptable que toleraba, su alma gritaba más fuerte, pero él se callaba. Solo después de un episodio que lo marcó profundamente, empezó a cuestionarlo todo. Era su cumpleaños. Amigos, familia, todos lo sabían, pero nadie apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, y en ese silencio ensordecedor comprendió algo brutal. No era que a las personas no les importara, es que él mismo había enseñado que no necesitaba ser prioridad. En ese momento encontró una cita de Carl Jung que le sonó como una advertencia. No se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y la oscuridad que Santiago necesitaba enfrentar era el hábito de tolerar la falta de respeto disfrazada. Ese es el primero de los 8 comportamientos que Jung, con su mirada profunda de la psique humana, nos advierte que jamás debemos aceptar. La falta de respeto no siempre viene con gritos o insultos directos. Muchas veces se disfraza de bromas que hieren, promesas rotas constantemente o indiferencia disfrazada de neutralidad. Cuando alguien se ríe de tu dolor, minimiza tus logros o te ignora en momentos clave, eso es falta de respeto. Y aceptarlo es permitir que tu esencia sea erosionada poco a poco. La tolerancia al irrespeto es un veneno lento, y Jung sabía que el silencio ante eso no es paz, es prisión. Santiago entendió que mientras no identificara esos comportamientos y los enfrentara, su vida emocional estaría cautiva de las sombras ajenas. Y quizás la tuya también lo esté, pero esto es solo el comienzo. Aún existen otros 7 comportamientos que te impiden evolucionar psicológicamente. Y a medida que descubras cada uno de ellos, vas a darte cuenta de cuánto has estado saboteando tu propia salud emocional en nombre de vínculos que nunca fueron verdaderos. El segundo comportamiento inaceptable que Carl Jung nos advierte que no debemos tolerar es la manipulación emocional disfrazada de preocupación. Es ese tipo de actitud que parece cuidado, pero que esconde control. Personas que te hacen sentir culpable por hacer lo que es mejor para ti, que dicen frases como «solo quiero lo mejor para ti», mientras sofocan tus decisiones. Usan el afecto como una cadena,
No lo percibes de inmediato porque no hay gritos. No hay imposición directa, pero hay chantajes sutiles. Está la mirada de decepción, la frase cargada de culpa, la exigencia disfrazada de amor. Eso fue exactamente lo que vivió Sebastián. Cada vez que le decía que no a su madre, ella enfermaba. Cada vez que tomaba una decisión por cuenta propia, alguien de la familia aparecía para decirle que era un ingrato. Así, Sebastián pasó años saboteando sus propios planes, rechazando oportunidades, silenciando deseos, posponiendo sueños. No porque fuera débil, sino porque fue entrenado emocionalmente para cargar culpas que no le pertenecían. Jung nos advierte que la culpa es una de las herramientas más eficaces de control. Se instala en la psique y paraliza. Y cuando aceptas vivir bajo este tipo de manipulación, pierdes el sentido de tu propia identidad. Te conviertes en una extensión emocional de la voluntad del otro. Eso no es amor, eso es dominio. Y una relación donde uno crece a costa del otro no es evolución, es prisión. El tercer comportamiento inaceptable es aún más peligroso porque se esconde detrás de elogios. Es la comparación destructiva disfrazada de incentivo. Personas que dicen admirarte, pero te comparan constantemente con alguien, que exaltan a otros mientras señalan tus fallas, que te dicen que podrías ser mejor si fueras más como tal persona. Y lo peor es que lo hacen con una sonrisa en el rostro, como si te estuvieran motivando. Antonella creció escuchando que su hermana era más estudiosa, que su prima era más delgada, que la vecina era más educada. Ella creía que tenía que moldearse para ser aceptada. Intentó cambiar su cuerpo, sus hábitos, incluso su tono de voz. Pero cada intento solo profundizaba la sensación de no ser suficiente. Jung diría que Antonella no necesitaba aprobación externa. Necesitaba rescatar su esencia, asfixiada por años de comparaciones. La comparación constante es una forma sutil de decir no eres suficiente. Y aceptar eso es apagar lentamente tu valor. Estos comportamientos no solo son tóxicos, son corrosivos. Y si no aprendes a identificarlos e imponer límites, se convierten en parte de tu patrón de vínculo. Moldean tus decisiones, tu sentido de merecimiento, tu reflejo en el espejo. Pero lo más peligroso aún está por venir, porque el cuarto comportamiento no ataca tu autoestima directamente. Mina tu percepción de la realidad. El cuarto comportamiento inaceptable que Carl Jung nos advierte que no debemos tolerar es la distorsión sutil de la realidad para hacerte dudar de ti mismo. Tal vez lo conozcas como gaslighting. Pero Jung veía aún más allá. Para él, no es solo una manipulación común. Es un juego psíquico, un ataque directo al centro de tu percepción. Y lo más aterrador es que casi siempre viene de alguien en quien confías. Eso fue lo que le pasó a Diego. Empezó a notar pequeñas incoherencias en lo que su pareja decía. Cosas simples, frases que ella juraba no haber dicho. Situaciones que él recordaba claramente, pero que ella insistía en que ocurrieron de otro modo. Al principio pensó que estaba exagerando. Después, que tal vez su memoria le fallaba. Hasta que, poco a poco, comenzó a dudar de todo. Sus certezas se volvieron hipótesis, sus convicciones, confusión. Diego, un hombre seguro, se convirtió en un reflejo fragmentado de sí mismo. Jung decía que la mente es como una brújula interior. Si pierdes la confianza en ella, pierdes el rumbo de tu vida. Quien manipula la realidad destruye ese instrumento en silencio. Y lo hace en dosis tan pequeñas que no notas la intoxicación. Comienzas a depender del otro para saber qué es verdad. Y cuando eso ocurre, ya no vives. Sobrevives dentro de la narrativa ajena. Este tipo de comportamiento destruye la autonomía psíquica. Es un robo silencioso de tu lucidez. La víctima empieza a aislarse creyendo que está perdiendo la razón. Y ese aislamiento alimenta aún más el poder del manipulador. Jung sabía que sanar esa herida exige más que valentía, exige reconstruir la confianza en uno mismo, reaprender a escuchar la propia intuición.
porque cuando tu voz interna es silenciada por voces externas, te vuelves vulnerable a la oscuridad del inconsciente. Y aquí comienza la escalada. Porque el quinto comportamiento inaceptable no ataca directamente tu mente. Corroe tu energía vital. Se presenta como una presencia constante pero vacía. Un parásito silencioso. Pero antes de revelarlo, es importante recordar algo. Estos comportamientos no son aleatorios, siguen un patrón psicológico, aparecen en ciclos, y la persona que los repite, la mayoría de las veces, ni siquiera se da cuenta del nivel de destrucción que genera. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Es decir, lo que no identificas controla tu vida desde las sombras. Ahora imagina cuántos vínculos aún mantienes basados en dinámicas como estas. Relaciones que llamas amor, amistad o compañía, pero que están drenando tu esencia poco a poco. Y solo te das cuenta cuando ya estás emocionalmente agotado. En los próximos minutos vamos a revelar el quinto comportamiento, uno de los más comunes y normalizados, pero también uno de los más letales para tu autoestima. No te hiere con palabras ni con silencios, te destruye con la ausencia de reciprocidad. El quinto comportamiento que Carl Jung nos advierte que jamás debemos tolerar está enraizado en un patrón milenario de desequilibrio psíquico. La manipulación emocional silenciosa. No es el grito, ni el ataque directo. Es el silencio estratégico, el alejamiento calculado. La creación de una culpa invisible en quien solo intentó cuidar. Esta forma de comportamiento fue descrita en muchas culturas antiguas. En el Tao Te Ching de Lao Tse hay un concepto profundo sobre cómo la ausencia y el vacío pueden utilizarse como formas de control. Y eso es precisamente lo que señala Jung. Cuando alguien manipula a través de la ausencia, la victimización constante o el distanciamiento frío, sin explicación, está usando el silencio como un arma psíquica. En el mundo de la psicología analítica, esto se conecta directamente con la sombra, la parte inconsciente de la personalidad que manipula para mantener el control de la narrativa emocional, sin asumir conscientemente la responsabilidad por sus actos. El manipulador emocional silencioso juega con los afectos del otro, haciéndolo cuestionarse todo el tiempo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Acaso hablé de más? ¿Por qué ya no responde con el mismo cariño? Mateo vivió eso. Era constantemente arrastrado a un ciclo de acercamiento y rechazo por parte de su pareja. Cuando él se abría, ella se retraía. Cuando él se alejaba, ella lo buscaba con afecto intenso. Jung llamaría a esto la danza inconsciente entre animus y ánima heridos, donde los arquetipos internos de lo masculino y lo femenino no dialogan, sino que luchan en silencio. Es una batalla entre máscaras, personas, y la víctima de este juego siempre es el alma de quien siente con mayor profundidad. En la filosofía budista, esto se parece al concepto de apego aversivo, cuando el otro solo permanece cerca mientras mantiene el control emocional sobre ti. Pero en cuanto demuestras autosuficiencia, amor propio o límites, se aleja, no por desinterés, sino porque pierde el dominio sobre el espacio emocional que antes era solo suyo. Carl Jung advierte que tolerar este patrón es permitir la destrucción lenta del propio centro psíquico, porque la manipulación emocional silenciosa no se percibe de inmediato. Es sutil, gradual, disfrazada de excusas lógicas, pero con el tiempo reconfigura tu autoestima, tu confianza y tu percepción de merecimiento. Por eso, las tradiciones milenarias siempre advirtieron sobre la importancia de reconocer los patrones energéticos en las relaciones. Los Vedas indios, por ejemplo, hablan del prana vampírico, el robo de la fuerza vital a través de relaciones desequilibradas, y Jung tradujo esto como vínculos que alimentan el ego de uno mientras drenan el alma del otro. Si sientes que tienes que mutilarte emocionalmente para mantener a alguien cerca, es posible que estés siendo víctima de este comportamiento. Y si el ciclo se repite, la respuesta no está en el otro, sino en la sombra que aún no has iluminado.
En la próxima parte vamos a revelar el sexto comportamiento, uno tan disfrazado que muchas veces se esconde detrás de elogios, de sonrisas e incluso de aparente apoyo, pero actúa desde las sombras de la relación como una fuerza silenciosa que desestabiliza incluso los vínculos más profundos. El sexto comportamiento que Carl Jung nos advierte que no debemos tolerar es el más peligroso por una razón simple: se esconde, es invisible para quien no está atento, y muchas veces solo se percibe cuando ya ha causado daños profundos en la psique. Estamos hablando de la desvalorización disfrazada de consejos o elogios ambiguos. ¿Sabes cuando alguien dice algo como, para ser de donde vienes, no estás tan mal? O no pensé que lo lograrías, pero me sorprendiste. Parece apoyo, pero es veneno. Es un elogio que disminuye, un consejo que debilita, una frase que, en lugar de impulsarte, te hace dudar de tu propia capacidad. Carl Jung llamaba a esto comunicación sombría del ego, un tipo de discurso donde la persona proyecta su propia sombra sobre el otro, intentando frenar su crecimiento para sentirse emocionalmente superior. Y esto no ocurre por casualidad. La mente que aún no ha confrontado su propia inferioridad muchas veces se alimenta de la limitación ajena. Este tipo de comportamiento es común en ambientes donde hay competencia velada. Relaciones, amistades, incluso círculos familiares. La persona que usa este recurso sutil generalmente se presenta como alguien bien intencionado, y eso es precisamente lo que confunde, porque te sientes mal, pero no tienes una justificación clara. Te retraes, pero no sabes por qué. Es como caminar sobre un suelo que parece firme, pero que se hunde 1 centímetro con cada paso. Emilia, por ejemplo, creció con un padre que siempre decía estar orgulloso, pero sus palabras venían cargadas de condiciones. Lo hiciste bien, pero podrías haberlo hecho mejor. Felicidades, aunque no eres tan buena como tu hermana. Estas palabras moldearon su autoimagen. Ya adulta, dudaba de sus logros. Siempre sentía que no era suficiente, incluso cuando todos a su alrededor elogiaban su desempeño. Jung diría que este tipo de comunicación instala un arquetipo interno de autosabotaje. La mente aprende a desconfiar de su propio valor, y cuando eso sucede, la persona ya no necesita un agresor externo. Ella misma comienza a sabotear su propio avance. Pero aquí está el detalle más oscuro de este comportamiento. Quien lo practica muchas veces lo hace de manera inconsciente, porque también arrastra una herida no sanada. Alguien que creció escuchando que nunca era suficiente, tiende a repetir ese patrón con los demás, como una forma de no sentirse solo en su propio dolor. Sin embargo, lo que Jung nos enseña es claro. Los comportamientos inconscientes no dejan de ser dañinos solo porque no son intencionales. La sombra que no se reconoce actúa, y actúa con fuerza. Por eso, tolerar este patrón es renunciar a la propia confianza, a la propia potencia y al propio crecimiento. En la próxima parte, vamos a revelar uno de los comportamientos más normalizados socialmente, pero que, según Carl Jung, corroe la identidad auténtica, actúa en silencio, con apariencia de empatía, pero en el fondo sabotea incluso las relaciones más verdaderas. El séptimo comportamiento que Carl Jung nos advierte que no debemos tolerar es aquel que, irónicamente, muchos confunden con afecto. Es la invasión emocional disfrazada de cuidado. Esa tendencia de ciertas personas a infiltrarse en tu intimidad, exigiendo acceso irrestricto a tus sentimientos, rutinas y decisiones, como si eso fuera prueba de amor o amistad verdadera. Pero eso no es conexión, es control, es una forma encubierta de irrespeto emocional, y Jung fue enfático en esto. Cuando alguien intenta disolver tus límites personales con frases como «si me amaras, me contarías todo» o «te estás alejando, ya no confías en mí», esa persona no está buscando vínculo, sino dominio emocional. Aquí volvemos a la historia de Emilia. Ella pasó años intentando justificar este tipo de comportamiento. Cuando su padre revisaba sus cajones o leía sus mensajes, decía que era por preocupación. Cuando su pareja exigía saber dónde estaba a cada instante, lo llamaba cuidado.
hasta que un día se dio cuenta de que ya no quedaba espacio dentro de sí. Sus límites habían sido invadidos, y eso es lo que ocurre cuando toleramos este patrón. Poco a poco perdemos el sentido de autonomía emocional. Empezamos a pedir permiso para sentir, a dudar de nuestros propios deseos, a depender de la aprobación del otro para existir con autenticidad. Pero aquí está el punto de inflexión. Cuando reconocemos este comportamiento, algo cambia. Ganamos claridad. Entendemos que el amor verdadero no exige transparencia absoluta, exige respeto mutuo. Comprendemos que la confianza no se construye sobre la vigilancia, sino sobre la libertad. Y en ese instante se revela el beneficio psicológico, la reconquista de tu espacio interno, el derecho a sentir, decidir y protegerte sin culpa. Carl Jung creía que la verdadera individuación comienza cuando aprendemos a diferenciar el afecto genuino de la manipulación emocional, cuando nos damos permiso para existir sin tener que justificar cada paso, cuando entendemos que poner límites no es rechazar al otro, sino proteger lo más sagrado que tenemos, nuestra propia identidad. Y lo más poderoso de todo esto es que, al hacerlo, no solo nos fortalecemos, sino que también sanamos, porque al romper con la invasión emocional, también rompemos patrones heredados. Le damos un nuevo destino a nuestra historia e inspiramos a otros a hacer lo mismo. En el próximo y último comportamiento revelado en este video, descubrirás una actitud común, presente en casi todas las relaciones, pero que, según Jung, es un veneno silencioso que destruye incluso los vínculos más fuertes. El octavo comportamiento inaceptable que Carl Jung nos advierte que jamás debemos tolerar es la negación constante de la propia responsabilidad emocional. Es el hábito de transferir todo el tiempo la culpa por los propios sentimientos, fracasos o reacciones al mundo externo. Personas así dicen frases como, «Tú me hiciste sentir así», «Por tu culpa estoy mal», o «Si actuaras diferente, yo sería feliz». Jung veía en esto una señal clara de estancamiento psíquico, porque mientras alguien se niegue a mirar hacia adentro, jamás madurará de verdad. Y lo que es peor, obliga al otro a cargar con el peso de sus sombras, creando una dinámica tóxica, donde cualquier error ajeno se convierte en justificación para el descontrol, la rabia o el chantaje emocional. ¿El verdadero peligro? Empiezas a creer que realmente eres responsable del dolor del otro, que debes moldearte, anularte e incluso herirte para evitar explosiones. Y así, sin darte cuenta, vas desconectándote de tu propia esencia solo para mantener al otro emocionalmente estable. Este es un terreno fértil para relaciones abusivas, pero Jung nos recuerda algo liberador. El ser humano solo se transforma cuando acepta que el origen de su dolor está dentro, no fuera. Cuando entiende que nadie tiene el deber de salvarlo, sanarlo o satisfacerlo. Cada uno carga con su propia alma, y madurar es aprender a caminar con ella, incluso cuando pesa. Desde el momento en que reconoces este patrón y te niegas a aceptar esa transferencia emocional, algo dentro de ti florece. Recuperas la soberanía de tu psique, creas espacio para relaciones verdaderamente saludables. Y, más importante aún, abres el camino hacia un autoconocimiento real. A lo largo de este video, viste los 8 comportamientos que Carl Jung nos advierte que no debemos tolerar, no por orgullo ni rigidez, sino por amor propio y salud mental. Porque aceptar estos patrones, muchas veces, es abandonar lo más importante, a uno mismo. Si este contenido tuvo sentido para ti, entonces ahora es tu turno de actuar. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos seguiremos revelando los secretos de la mente humana bajo la luz de la psicología profunda de Carl Jung. Dale like ahora mismo. Eso fortalece el canal y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan estas reflexiones. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto hoy. Y escribe en los comentarios, ¿cuál de estos comportamientos reconoces más en tu historia? Tu respuesta puede ayudar a otros a reconocerse también.
Hasta la próxima inmersión en el inconsciente.